Bueno, ahora en un ratito arrancamos con la actividad. En unos minutitos ya arrancamos con esta actividad. Buenas tardes a todos. Hola. Hola, ¿qué Hola, tal? Jorge. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? andás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo andás, viejo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Vengo Ahora, de tomar exámenes virtuales todo el día, así que es la nueva vida que tenemos a partir de el la pandemia, teletrabajo. el teletrabajo. Algo de eso voy a hablar también. Ah, bueno, Está bien. bueno. Algo Ahora bueno. esperamos 1 o 2 minutitos y ya arrancamos. Está bien, está bien. Nos mantenemos conectados y en dos minutitos arrancamos con la actividad. Genial. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Renegando un poco ahora con la vuelta de tribunales. Y bueno, También. y bueno. Es lo que hay. Pero es lo que hay, pero no me parece mal la cuestión de que se funcione de mañana y de tarde. No, no, No me parece tampoco mal, está mal el tema de la. ¿eh? Tampoco está mal. No, el tema de la digitalización, pero como que estamos a medio camino acá en Santa Mitad Fe, de me camino, parece. no sabemos en qué estamos, porque, No sabemos en qué estamos. y bueno, Pero esperemos. bueno. ¿Haces laboral solamente? No, otras No, cosas. no, pero es lo que más hago, la verdad. Ok. Es lo que más ¿Solo, hago. solo o con algún otro compañero o compañera? Yo trabajo en un estudio donde está un socio y mi papá que es abogado, pero bueno, él ya se está por jubilar. Pero Tu papá es somos tres. conmigo. Bien, está bien. ¿Se está Así por que. jubilar? Y ya le queda 1 o 2 años nada más. Ajá. Bueno, Así que los problemas los voy teniendo yo a partir de ahora. Pero supongo. bueno. Bueno, vos lo conocés a Ezequiel Elizondo, sí, lo conocés a Ezequiel. Y lo conozco, sí, de que ha cruzado en los tribunales, sí. Sí. Bueno, él hace mucho y está participando más que yo en todo eso. Yo estoy trabajando medio puerta cerrada. Está bien. Me tengo que cuidar. Está bien, está bien. Pero Bueno, vamos a hacer la presentación, que ya son las 1:30. vale. Bueno, buenas tardes a los que se van sumando, bienvenidos a esta actividad que estamos organizando del área de acceso a la justicia, dependiente del área de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a contar con el honor de charlar y conversar con Jorge Luis Elizondo, que es abogado, bueno, especialista en Derecho de Trabajo, él es profesor titular la materia de Derecho Laboral y de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. También es vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, bueno, y autor de diversos libros y artículos de doctrina, como el que vamos a conversar hoy, que es un libro sobre análisis crítico de la Ley de Riesgo de Trabajo y la Ley Complementaria 27348, tercera edición, actualizada y ampliada. Como sabrán, los que están un poco en la materia, en el año 2017 se sancionó por el Congreso Nacional la Ley 27348, que es una ley complementaria, no crea un régimen nuevo, sino que es complementaria al régimen de riesgo de trabajo vigente en nuestro país a partir de la Ley 24557 de la década del 90.
Esta ley del año 2017, algunas de sus disposiciones están en vigencia en todo el territorio nacional y otras, particularmente el capítulo 1 de la misma, requieren la adhesión por parte de las provincias a través de una ley provincial. Al día de hoy, la provincia de Santa Fe no ha adherido a dicho capítulo primero, pero bueno, como les comentará Jorge, existen diversos proyectos que están en carpeta y dando vueltas, algunos se trabajaron el año pasado, otros este año, para una posible adhesión. Desde nuestro espacio de acceso a la justicia, justamente nos inquieta y nos preocupa el tema y nos interesa conversar sobre esto, porque entendemos que cualquier tipo de procedimiento previo y obligatorio ante organismos administrativos que dependen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que no son organismos del Poder Judicial, independientes, generan una valla, un impedimento a los trabajadores para acceder directamente a un juez natural para que le determine el alcance de sus derechos. También nos inquieta y nos preocupa el tema de esta visión que han tenido las leyes sobre riesgo de trabajo, desde la ley que creó el sistema, la 24.557 en la década del 90 y las reformas posteriores, una visión muy productivista, por decirlo de algún modo, dejando un poco de lado la concepción humana del trabajo, la dignidad del trabajador, que está, bueno, regulado en la ley de contrato de trabajo, pero estas legislaciones, estas leyes como que han dejado un poquito eso de lado, han dejado un poquito de lado la tutela, el sujeto de preferente tutela constitucional que es el trabajador. Jorge también va a comentar el tema de los aspectos constitucionales y las inconstitucionalidades que hay en estos proyectos de adhesión. Y el tema también de, bueno, como decíamos, los proyectos de adhesión que hay en Santa Fe, todo lo cual a nosotros nos inquieta, nos interesa y nos preocupa, por eso que vamos a aprovechar que Jorge escribió este libro, él es un libro en sí mismo, así que lo vamos a aprovechar, tenemos el honor de conversar con él, así que bueno, Jorge, te doy la palabra para que vos nos comentes sobre estos temas y al final de la charla, si querés, vemos de responder algunas de las preguntas que haga el público que nos está viendo. Bueno, muchas gracias a vos, a Ignacio, a las compañeras y compañeros que están en este tema de acceso a la justicia, que me parece fundamental. Me parece que estamos abordando un tema que no es solamente de derecho del trabajo. Es un tema de seguridad social y es un tema constitucional. Y yo creo que me parece que tenemos que partir un poco del carácter constitucional del tema que estamos discutiendo. Nosotros, yo entre otros y muchos otros en el país, hemos descargado una artillería permanente contra la ley 24.557. Yo recuerdo que fuimos los que iniciamos un poco la acción tendiente a la inconstitucionalidad de artículos de la ley 24.557 que atentaban, muchos de ellos ya no existen, pero me parece que hay uno en particular que parece que pese a las declaraciones de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, esa Corte Suprema que ya no tenemos, que no es la misma, no es la misma que tuvimos durante el periodo 2004-2015. Fue una primavera de la Corte Suprema. Algunos le llaman una primavera, otros utilizan otros nombres, pero en definitiva creo que estamos lejos de eso. No obstante, vamos a rescatar los principios doctrinarios de esa Corte, que nos parece que están intactos y que nos deben servir de guía para nuestra acción en defensa de los trabajadores, en defensa de sus derechos. Y digo que es un problema constitucional, fundamentalmente, porque la Constitución Nacional prevé en su artículo 14 bis la necesidad de que la República Argentina tenga un sistema de seguro social. Un sistema de seguros sociales como lo tienen los países más avanzados de la Tierra. Un sistema de seguros sociales que puede ser perfecto o no.
pero que tienen que estar en manos de organismos públicos y no en manos de organismos privados. No podemos aceptar hoy que tengamos, no lo aceptamos nunca, por supuesto, que tengamos una ley que desconoce esos principios y que más aún pretende disfrazar de organismos de seguridad social a organismos guiados por el lucro, organismos que pertenecen al capital financiero, organismos que pertenecen de alguna manera también a la medicina privada o a las grandes corporaciones que manejan la medicina privada, como son muchas de las ART. Creo que eso es lo primero que tenemos que decir, que el sistema actual de prevención y reparación de los accidentes y enfermedades profesionales no se ajusta al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que la ley 27.348 viene a empeorar aún más ese sistema. Y viene, como dije anteriormente, a revalidar los títulos de las llamadas comisiones médicas jurisdiccionales. Y de alguna forma, como ya se había planteado en la ley 24.557, convierte nuevamente, o pretende convertir nuevamente, a las comisiones médicas en organismos de carácter obligatorio, en una especie de tribunal administrativo, en una suerte de antejuicio obligatorio, por el cual hay que pasar a los fines de que los trabajadores tengan acceso a la justicia. No estamos en desacuerdo con los tribunales administrativos como principio. Creemos que los tribunales administrativos no son inconstitucionales en sí. Lo que ocurre es que me parece que tenemos que analizar de qué tipo de tribunales se trata. A esta altura, los abogados no podemos negar que aquí se pretende dar un carácter administrativo a estas comisiones médicas jurisdiccionales. Desde el punto de vista que hay un proceso ante ellas y ante la Comisión Médica Central, un proceso de carácter administrativo. Ahora se nos reconoce a nosotros también el derecho de representar a los trabajadores en este tipo de proceso. ¿Pero qué características tiene este tribunal especial? Este tribunal está integrado por médicos. Hay asesores jurídicos, sin ninguna duda. Pero quienes dictan las resoluciones que tienen carácter de cosa juzgada administrativa, y así lo dice expresamente la ley 27.348, estos organismos no tienen las características que debe tener un tribunal administrativo. En primer lugar, las comisiones médicas están integradas por médicos que no pertenecen al Estado Nacional. Son organismos integrados por médicos contratados, que no tienen estabilidad como lo deben tener los funcionarios públicos. Entonces, tenemos un tribunal administrativo integrado por quienes no son funcionarios públicos, sino que son contratados por el Estado, contratados por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. Y nos parece que nadie puede dar lo que no tiene. Si no son organismos administrativos, si no revisten ese carácter, porque sus miembros carecen de los elementos fundamentales que caracterizan a cualquier tribunal administrativo, sus resoluciones, sus dictámenes no pueden hacer cosas juzgadas administrativas. Y no pueden ser obligatorios. La jurisprudencia de la Corte, a partir del caso Castillo, si bien no declaró expresamente la inconstitucionalidad de estas comisiones médicas, sí señaló la inconstitucionalidad de determinadas facultades. Y sí, de alguna forma, nos fuimos acostumbrando a la idea
de que estas comisiones médicas no son obligatorias y que en determinados casos, no podemos transitar por ellas, sobre todo en los casos relativos a las enfermedades laborales. Y me refiero fundamentalmente a las enfermedades profesionales que tienen carácter profesional, pero que por no estar enlistadas no se reconocen como tales. Y por lo tanto hay que probar el carácter laboral de estas enfermedades. Las ART no reconocen prácticamente en ningún caso este tipo de enfermedades. Este tipo de enfermedades vinculadas al trabajo, pero que no tienen un reconocimiento expreso al no estar insertas en el listado correspondiente. Es cierto que durante los últimos años se han ido incorporando algunas, el antivirus, algunos casos de hernias, pero sabemos que la mayor parte de las enfermedades laborales no están reconocidas expresamente y que por lo tanto nos obligan a iniciar procesos de carácter laboral e ir directamente a la acción judicial, porque sabemos de antemano que así como las ART no los reconocen, tampoco los reconocen las comisiones médicas. Y si bien a partir de un DNU, si mal no recuerdo, el DNU 2278, establecieron un procedimiento para que fueran reconocidas algunas enfermedades que no figuran en el listado. Sabemos que este tipo de procedimientos a veces no llevan a buen puerto y por el contrario, llevan a un mayor alargamiento del proceso, a un mayor alargamiento de este proceso administrativo y a la posibilidad de que sean desconocidas y en definitiva tengamos que acceder a la vía judicial. Entonces, ante una situación como esta, darles carácter obligatorio a estas comisiones médicas para cualquier caso donde se está reclamando el reconocimiento de una enfermedad profesional, que son profesionales en sí, entonces eso lleva a un callejón sin salida y en definitiva a la acción judicial. Se habla mucho de litigiosidad. Lo que no dicen los críticos, los que hablan de la mayor litigiosidad, que en muchos casos no es... perdón, disculpen. Entonces sabemos bien que estas enfermedades necesariamente van a tener que ser reconocidas a través de una acción judicial. Entonces, también creemos que estas modificaciones y el hecho de que la provincia de Santa Fe, la posibilidad de que la provincia de Santa Fe adhiera a este capítulo 1 de la ley 27.348 no significará ningún beneficio para los trabajadores, sino que por el contrario, incrementará las dificultades para acceder a la justicia, para acceder a un reconocimiento de la enfermedad y al reconocimiento de las prestaciones y la reparación correspondiente. Por lo tanto, entendemos que cualquier adhesión de la provincia no haría más que consolidar esta normativa totalmente injusta y discriminatoria con respecto a los trabajadores. Sí, bueno, podríamos decir, si cualquier persona que sufre un accidente de trabajo debe recorrer un camino parecido, a nadie se le ha ocurrido hasta ahora plantear que los accidentados en un accidente de tránsito necesariamente tengan que recurrir a un tribunal administrativo para que se reconozcan sus derechos. Por lo tanto, si eso se le exige a los trabajadores, podemos decir que es una actitud, es una conducta de carácter discriminatorio legalizada por el Estado. Y nosotros nos oponemos a esto.
Hay otro elemento fundamental que muchas veces no recordamos, y es que el reconocimiento o la adhesión a esta ley, a este capítulo primero de la ley 27.348, sería una violación al sistema republicano y al sistema federal. Yo les hablaba de que esto tiene un carácter constitucional. Indudablemente que si adherimos a esta ley nacional, lo que implica adherir en cierta manera al procedimiento de la resolución 298 del 17, esto significaría ni más ni menos que la provincia, e incluso también los autoseguros provinciales, o el autoseguro provincial, también dependería de un organismo nacional que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. Porque quienes transitan por algún reclamo ante el autoseguro provincial también deberían obligatoriamente, a quienes se le niega el derecho a la reparación, al reconocimiento de la enfermedad y a la reparación correspondiente, tendrían que ir a un organismo de carácter nacional como son las comisiones médicas, dependientes de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. Entonces, esto afecta el régimen federal. Por otra parte, las comisiones médicas no las puede crear el Estado provincial. Es una ilusión creer que la provincia puede, de alguna manera, negociar con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación la creación de más comisiones médicas. Nosotros bien sabemos que acá tenemos una comisión médica. Durante mucho tiempo tuvimos una sola comisión, que es la de Rosario, para toda la provincia, y ahora hay una comisión en Santa Fe. Se habla de una comisión en Venado Tuerto, se habla de una comisión en Reconquista, y realmente esas comisiones no funcionan. Pero por otra parte, todo esto depende de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación, y no de que el Estado provincial imponga a través de una ley de adhesión determinadas condiciones, porque la provincia no puede condicionar ni siquiera la creación de estas comisiones médicas. Y suponiendo que pudieran negociar con la Nación la creación de una mayor cantidad de comisiones médicas, tendríamos que aceptar el funcionamiento de estas comisiones médicas, el régimen de estas comisiones médicas, el decreto 298 del 17 y la composición de estas comisiones médicas, como dije anteriormente, por personas que no revisten la calidad de funcionarios públicos. Entonces, creemos que hay dos razones fundamentales por las cuales la provincia no debe adherir al capítulo primero. En primer lugar, porque afecta el derecho del trabajador a accionar judicialmente, el derecho al acceso a la justicia, precisamente de los trabajadores. Y en segundo lugar, porque afecta el carácter federal de nuestro sistema republicano, representativo y federal. Porque la provincia de Santa Fe tendría que aceptar, incluso hasta sus organismos públicos, que el problema de los accidentes de trabajo tuviera un carácter federal y que sea atendido por comisiones que dependen de un organismo federal, que dependen del Estado Nacional. Entonces, hay dos razones fundamentales por las cuales pienso que no puede adherir. Ahora, por otro lado también, bien sabemos que tanto en el proyecto anterior, que no se trató, que fue aprobado por el Senado de la provincia, pero que no fue aprobado en definitiva, que no se convirtió en ley, el proyecto enviado por el anterior gobernador, el Lifchitz, en este momento que hay un nuevo proyecto que se está discutiendo, que se discutirá en el Senado, todavía no se ha discutido, todavía se introducen algunas cuestiones que me parece que agravan más la situación. Se introduce nada menos que la caducidad del derecho. ¿Qué implica esto? La caducidad implica que, producida la resolución, para evitar que tenga carácter de cosa juzgada administrativa, el trabajador debería accionar en el plazo de 40 días, pues de lo contrario
De lo contrario, la acción quedaría caduca. Algunos han discutido, por ejemplo, en relación con el proyecto cordobés, el doctor César Arese dice que el proyecto cordobés no anula la posibilidad de ir a la justicia en el supuesto de que el trabajador no accione dentro del plazo de caducidad, sino que pierde el derecho a la apelación a la Comisión Médica Central. Pero nosotros no podemos en este momento correr el riesgo de que el trabajador pierda su derecho por el hecho de que se produzca una cosa juzgada administrativa que niega la posibilidad de ese derecho y que pierda la posibilidad de acceder a la justicia y por otra parte también tengamos en cuenta de que de esta manera se lo privaría del derecho a hacerlo en el plazo de 2 años, que es el plazo de prescripción previsto por la ley. De manera tal que por todas estas razones y otras más, no sería el caso explicar en este momento, pero que los abogados conocemos, el riesgo es muy grande y nos parece que esto podría llevar no solamente a dilatar el reclamo primero a través de un proceso administrativo, y podría llevar a perder el derecho a accionar judicialmente. Por otra parte, también hay que decirlo, que el trabajador, sea cual fuere la decisión, la decisión de la legislatura de la provincia, y aun cuando se apruebe la adhesión, tendría derecho siempre a accionar de acuerdo al derecho común contra su empleador. No se le puede privar de ese derecho y la ley tampoco podría impedirlo. ¿Por qué? Porque la acción judicial no solo puede plantearse tratándose de un caso que se podría encuadrar en la ley 24557, reclamando la reparación sistémica, sino que también podría, y nadie puede negarle ese derecho, accionar judicialmente en base a las reglas del derecho común y en base al derecho previsto por el artículo 75 de la Ley de Contratos de Trabajo. Es decir, ante el incumplimiento del deber de seguridad del empleador, entonces tendría derecho a accionar judicialmente, sin esperar ninguna decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional o de la Comisión Médica Central. Entonces, esto nos lleva a una cuestión que yo trato de desarrollar en el libro, que es el tema de que el incumplimiento del deber de seguridad de alguna manera abre la posibilidad de que el trabajador pueda accionar contra los empleadores, contra sus empleadores, contra los empleadores que no han cumplido con el deber de seguridad. Recuerdo que el artículo 75 de la Ley de Contratos de Trabajo fue modificado en un sentido favorable en el año 2016 por el Congreso de la Nación y que hoy ya nadie puede negar que el deber de seguridad del empleador no abarca solamente el cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo que están contempladas en la vieja ley 19.587, sino que también cuando no se adoptan las medidas tecnológicamente factibles, tecnológicamente más avanzadas para evitar la ocurrencia de accidentes o enfermedades. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la lucha contra el coronavirus, contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque evidentemente, cuando no se respetan los protocolos correspondientes, el trabajador tiene derecho a accionar contra su empleador sin pasar, y también contra las ART, porque existe también la responsabilidad civil de las ART, las desarrollo en el libro, sin pasar por una comisión médica que de alguna manera les abra la puerta, le abra el camino futuro a una acción judicial.
porque en estos casos, incluso la posibilidad de realizar acciones preventivas, de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, no se puede negar. Es decir, utilicemos el Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación tiene reglas muy claras. En primer lugar, el artículo 1032, como en algún momento también fue reconocido anteriormente por el viejo Código Civil, determina la exceptio non ad impleti contractus. Si el trabajador puede abstenerse de cumplir con su obligación laboral cuando no se garantiza la seguridad en el trabajo. Y esto está reforzado también por el hecho de que los convenios 155 y 187 de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo a las leyes 26.693 y 26.694, son ley de la nación. Y al ser ley de la nación, indudablemente que deben ser aplicadas por todos los organismos y, por supuesto, por el Poder Judicial. Y en este caso también, esta situación garantiza a los trabajadores la posibilidad de accionar, y no solo de accionar preventivamente, sino también la posibilidad de rehusarse a trabajar en esas condiciones, incluso la posibilidad de participar en el diseño de los planes de salud de las empresas, que están previstos de alguna forma también en la ley 12.913 de nuestra provincia, que garantiza el derecho a constituir comisiones mixtas de salud y seguridad en el trabajo o establecer delegados de prevención en todas las empresas. Acá entre nosotros es obligatorio. Es una forma de participación, es una forma de intervención de los trabajadores en lo que respecta a la protección de la seguridad, a la protección de su salud, a la protección de su derecho a la integridad psicofísica. Pero bueno, quiero recalcar entonces que el libro no se limita a tratar el problema relativo a las acciones contra las ART por el reconocimiento del derecho a la reparación, sino también la posibilidad de accionar conforme al derecho común. Miren, el libro tiene varios capítulos en los cuales se analizan, en el capítulo primero, los regímenes de protección y reparación de accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, riesgo del trabajo y seguridad social. En el capítulo 2, el deber de seguridad del empleador. En el capítulo 3, la reforma de la ley 26.773 y sus modificaciones a la ley de riesgo del trabajo. En el capítulo 4, la responsabilidad civil del empleador en el Código Civil y Comercial. En el capítulo 5, el ingreso base mensual, el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, la necesidad de que ese artículo sea modificado en un sentido favorable a los trabajadores y que de una vez por todas termine con el concepto heredado de la época del 1-1, de la época en que se dictó esta ley 24.557, y que esto determina el cálculo de un ingreso mensual en base no al último salario, que sería lo justo, no en base al último salario, sino en base a un promedio de las remuneraciones durante un año. Esto, el decreto 669 del macrismo, pretende de alguna manera mejorar esto, pero yo considero que de ninguna manera lo mejora. Yo creo que la única manera de mejorar esto es modificar totalmente el artículo 12, estableciendo, como lo establecen, aparte de la jurisprudencia nacional, de reconocer, en primer lugar, que esto es una deuda de valor, que esto no es una deuda dineraria, es una deuda de valor, porque todo lo que tiene que ver con la reparación de los accidentes, con la reparación del daño causado, es una deuda de valor, es una deuda de valor. Y en el peor de los casos, que no sea reconocido como deuda de valor, que se reconozca y que se determine el monto de la indemnización, no en base a un promedio de un año, sino en base a la última
remuneración percibida. En el capítulo sexto hablamos de la Ley 27.348 y sus principales disposiciones. En el capítulo séptimo hablamos del procedimiento ante las comisiones médicas y de la resolución 298 del 17. Y hablo también de las adhesiones provinciales al capítulo primero de la Ley 27.348. Trato de analizar la totalidad o la casi totalidad de las leyes provinciales que adhirieron. Algunas adhirieron sin condiciones, como la provincia de Buenos Aires en su momento, y otras adhirieron con condiciones. Pero me parece muy difícil que esas condiciones puedan mejorar el carácter inconstitucional y el carácter discriminatorio del capítulo primero de la Ley 27.348. En el capítulo octavo analizamos las enfermedades relacionadas con el trabajo, las enfermedades accidente o enfermedades no enlistadas, o no listadas, como dicen algunos. Miren, con respecto a eso nos hemos olvidado de la doctrina, de una doctrina muy argentina, que es la doctrina de las enfermedades accidentes. Digo que nos hemos olvidado porque por ahí nadie la cita. Nadie cita esa jurisprudencia que hizo posible que muchas enfermedades fueran reconocidas, aun cuando no figuraran en el listado de enfermedades profesionales. Porque la mayor parte de las enfermedades no son enfermedades profesionales reconocidas, son enfermedades vinculadas al trabajo. Y esto es lo que genera la mayor cantidad de juicios. Eso es lo que no dicen los voceros de las grandes empresas, eso es lo que no dicen los voceros que analizan esto en función de los intereses de las ART, que la mayor parte de los juicios no tienen que ver con accidentes de trabajo, sino que tienen que ver con enfermedades que no han sido reconocidas como enfermedades laborales. Así se ha llegado a una situación, a una especie de milagro argentino, ¿no? Como que las enfermedades ya no constituyen un problema en la República Argentina. Cuando vos lees, menos del 30% de los infortunios laborales se deben a enfermedades y no accidentes. Y los accidentes de trabajo, en el capítulo 10, hablamos de los accidentes de trabajo in itinere, sus fundamentos jurídicos, su regulación en la Ley de Riesgo de Trabajo. En el capítulo 11 hablamos de la prescripción. En el capítulo 12 de los comités mixtos de salud y seguridad del trabajo. Yo analizo esto porque considero que es muy importante. Esto no reemplaza la acción del Estado desde ningún punto de vista. Nosotros no creemos que los comités de salud y seguridad del trabajo puedan ser un argumento para que el Estado no cumpla con su obligación esencial de prevenir los riesgos del trabajo, sino que vienen a complementar esa función del Estado. Y estos comités de salud y seguridad del trabajo garantizan, como dije anteriormente, la participación de los trabajadores en el diseño de los planes de salud y en el tema de la prevención y en el tema también de la posibilidad de que los trabajadores puedan ejercer los derechos que los convenios 155 y 187 de la OIT les reconocen. Su derecho a que se prevengan, se adopten las medidas de prevención tecnológicamente más avanzadas para evitar que se produzcan los accidentes y las enfermedades. Luego hay un apéndice jurisprudencial, pero bueno, creo que esa en líneas generales, este es el plan del libro. Por supuesto, no llegamos a tratar un tema, porque esto vino después, el tema del coronavirus como enfermedad profesional. Esto... Sí, Jorge, sí, perdón. Esto me lo sacaste justo, te iba a hacer un breve comentario, si podías, ya que estábamos hablando del tema de las enfermedades profesionales, nuestro sistema, bueno, que tiene un listado, un sublistado en realidad de enfermedades, como vos bien decís, muy poquitas enfermedades están reconocidas como profesionales, y bueno, como sabemos, los que por ahí tenemos un poco de experiencia o trabajamos en esto, las ART aplican estrictamente ese listado y rechazan todo lo que no esté incluido en él, por lo que, bueno, personalmente considero que la comisión médica no es más que una pérdida de tiempo en esos casos, una valla, digamos, va a aplicarlo también estrictamente ese listado.
quería preguntarte qué opinás sobre el decreto que introduce el COVID como enfermedad profesional, pero bueno, hay distintos supuestos, los que trabajadores de la salud, el resto de los trabajadores, que nos den una opinión o un comentario sobre eso. Bueno, miren, el decreto, el DNU 367 del 2020 tiene una gran importancia porque reconoce la enfermedad como enfermedad profesional no listada, el coronavirus. El artículo primero dice que se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listado, en los términos del apartado 2, inciso B del artículo 6 de la ley 24.557, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado por el decreto 297 y sus normas complementarias, mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por estas normativas. Entonces, los trabajadores que cumplen estas actividades declaradas esenciales, no los que cumplen tareas en los servicios médicos, en los dispensarios, que tienen otro régimen, los reconoce como enfermedades presuntivamente profesionales, ¿no? Para estos casos. El DNU entonces no incorpora el COVID-19 como enfermedad profesional a la lista que elabora y revisa el Poder Ejecutivo, sino que a través de un concepto restringido, bueno, esto tengo que decirlo, este listado se crea a través de un concepto restringido de enfermedad profesional creado por la Ley de Riesgo del Trabajo, que significó un retroceso jurídico a los primeros años de vigencia de la Ley 9688 de 1915. El artículo 6.2 de la Ley 24.557 solo considera enfermedad profesional aquellas que se encuentran en su listado. El coronavirus es una enfermedad cuya etiología es específica, única, de fácil y de rápida expansión en nuestro país y en todo el mundo, y que por su fácil contagio constituye un riesgo permanente para el conjunto de los trabajadores. Yo diría para todos, trabajadores y no trabajadores. Es decir, la contagiosidad de este virus determina que en realidad debería ser considerado como una enfermedad profesional. Como una enfermedad profesional y ser incorporado al listado correspondiente. No obstante, se acudió a este concepto de enfermedad presuntivamente profesional, no enlistada. Entonces, en lo que respecta a estos trabajadores que no están aislados, pero que cumplen servicios esenciales, entonces todo esto queda en manos de la competencia originaria de la Comisión Médica Central. No así con respecto, y esto hay que señalarlo, con respecto a la obligación de la ART de otorgar las prestaciones médicas y dinerarias. El artículo 2 dice que las ART no podrán rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1 y deberán adoptar los recaudos necesarios para que al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañado del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o trabajador damnificado recibe en forma inmediata las prestaciones previstas en la ley 24.557. Por lo tanto, el DNU, al determinar esto, la presentación de la denuncia por parte de la empresa o del trabajador determina las siguientes consecuencias. En primer lugar, la RT debe aceptarla sin posibilidad alguna de rechazarla con el argumento ya conocido, consabido, utilizado de que es enfermedad inculpable o no incluida en el listado. No la puede rechazar. En segundo lugar, entonces debe otorgar la cobertura mediante inmediata de las prestaciones médicas, farmacéuticas y dinerarias. Pero el reconocimiento definitivo de la enfermedad como profesional depende de un procedimiento ante la Comisión Médica Central que tiene competencia originaria en esta cuestión. Y nos parece que el hecho de que la Comisión Médica Central podrá invertir la carga de la prueba a favor del trabajador cuando constate la existencia de un número relevante de infectados en actividades realizadas en el mismo contexto y en un establecimiento determinado en el que tuvieran cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos que determinen
la probabilidad cierta de que el contagio se haya producido en ocasión del cumplimiento de las actividades declaradas esenciales. Es una disposición muy importante, es muy importante. Pero ¿sabe qué? ¿Saben qué? Lo que me parece a mí, la Comisión Médica Central tiene las mismas características que la Comisión Médica Jurisdiccional. Es decir, está integrada por médicos, por supuesto con asesores legales. El trabajador tiene que ir a la comisión médica, el trabajador afectado, infectado, tiene que ir a la Comisión Médica Central, supongamos un trabajador de provincias, como nosotros mismos. Tenemos que ir, hay que ir y acompañar al trabajador, y quizá tendrá que tener sus asesores médicos, para ir ante la Comisión Médica Central, quien va a determinar en última instancia va a determinar si se invierte la carga de la prueba o no, lo cual es una labor estrictamente jurídica. ¿Quién invierte la carga de la prueba? ¿Quién establece la inversión de la carga de la prueba? Un juez, no una Comisión Médica Central. Se trata de cuestiones de carácter urgente, por otra parte, ya que de esta resolución depende el reconocimiento, en el caso concreto del coronavirus, como enfermedad profesional, y es altamente improbable que la Comisión Médica Central pueda cumplir en un tiempo razonable los fines que le asigna el DNU 367, me parece. Con respecto a las trabajadoras y trabajadores de la salud, es muy interesante lo que dice el artículo 4, que establece una presunción mucho más favorable, mucho más reforzada, digamos, para los trabajadores afectados. Considera que la enfermedad COVID-19 guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. La presunción del carácter profesional de la enfermedad solo puede ser conmovida, dice, si se demuestra en el caso concreto la inexistencia de este supuesto fáctico. Para este sector de trabajadores, tanto la presunción del carácter profesional de la enfermedad como la prevista en el artículo primero rige hasta los 60 días posteriores a la finalización de la vigencia de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria. Bueno, aquí no hablamos de la intervención de la Comisión Médica Central. Aquí la presunción está reforzada. Acá se parte de la base de que la enfermedad COVID-19 guarda con respecto a la enfermedad, con respecto a la situación de aquellos trabajadores que se desempeñan en hospitales, sanatorios, centros de salud, dispensarios, cualquier unidad de asistencia, tiene una relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. Va a ser muy difícil que esto sea rechazado por las ART. En el supuesto de que sea rechazado, no queda otra alternativa que ir a la justicia, en mi opinión. No hay otra posibilidad. La acción ante la Comisión Médica Central está excluida en este caso. Rige para los casos de aquellos trabajadores que no pertenecen a la salud pública, pero que cumplen servicios esenciales. Y ahí es donde convertimos a la Comisión Médica Central en un organismo judicial. Y nosotros entendemos que no puede ser nunca un organismo judicial. Y que el tema de la inversión de la carga de la prueba es algo que es parte, digamos, de las funciones propias del Poder Judicial y no pueden ser delegadas a un organismo de carácter administrativo, con todas las implicancias que ese carácter administrativo, en mi opinión, tiene, ¿no es cierto? Implicancias en el sentido de que su resolución va a ser cosa juzgada administrativa también, y que va a tener también, en definitiva, que acceder a la justicia en el supuesto de que no se reconozca esa inversión de la carga de la prueba y se rechace la enfermedad. Miren, considero que es muy importante que el DNU 367 incorpore el coronavirus como enfermedad profesional, al menos no listada. Pero me parece que la situación sería mucho mejor si se la reconociera como enfermedad listada y se incorpore al listado correspondiente. Me parece que no hay ningún obstáculo, no debería haber ningún obstáculo para que eso se haga. No hay ningún inconveniente. Por supuesto que será cuestión de prueba determinar si en el caso concreto
el contagio se produjo por el trabajo o no, pero si tiene relación con el trabajo, si hay una relación concreta con el trabajo, aunque no se trate de un trabajador de la salud, trabajadora de la salud, yo creo que es inevitable llegar a la conclusión de que es una enfermedad laboral. Miren, yo recuerdo en el libro hablo de un concepto que acá no se utiliza mucho, pero en España se utiliza, que es la presunción de laboralidad. Las enfermedades profesionales enumeradas en el listado no requieren la acreditación de ningún nexo causal, porque conllevan la presunción de laboralidad en el daño o lesión causada. El significado exacto de esta regla sería invertir la carga de la prueba, con lo que se equilibra en gran medida la posición de las partes de la relación laboral, siendo el trabajador la parte débil de la misma, debiendo soportar las dificultades de prueba de la relación de causalidad. Es por ello que, por ejemplo, un obrero que trabaja en contacto permanente con los cerdos y contrae brucelosis no necesita acreditar a los efectos de sus derechos indemnizatorios que el origen de su incapacidad es el desarrollo de estas tareas. Bastará, pues, la prueba de la realización de las mismas. En la legislación española, la presunción se amplía a otros casos, a otras enfermedades. Si la lesión o dolencia tiene lugar en tiempo y lugar de trabajo, tiene su causa en este, salvo que se pruebe que nada tuvo que ver el trabajo en el desencadenamiento o producción de la misma. Es decir, la inversión de la carga de la prueba ya tendría que estar determinada. No la tendría que determinar la Comisión Médica Central, ¿se entiende? No la tendría que determinar un organismo administrativo, sino que la inversión de la carga de la prueba tiene que estar establecida concretamente en la ley correspondiente, y no que la hagan depender en este momento de circulación del virus, en este momento donde hay tantos contagios, de una resolución de la Comisión Médica Central, que tampoco tendría tiempo material para hacerlo con la urgencia que el caso exige. Por lo tanto, creo que hay que acudir a la justicia en esos casos. Hay que acudir a la justicia. Y la justicia no va a tener argumentos válidos para poder oponerse a esta acción. De la misma manera que no lo tiene también tratándose de acciones preventivas, por ejemplo, previstas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Yo creo que tenemos que tener una visión más abarcativa del derecho y no centrarnos exclusivamente en esto, sino tener en cuenta las normas vigentes, y que el trabajador tiene derecho incluso a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras, a rehusarse a trabajar cuando no se toman las medidas necesarias, y cuando se infecta, obviamente, tiene derecho a evitar que el mal se agrave, y no puede estar dependiendo de una acción planteada ante una Comisión Médica Central cuando la ART le niega el derecho a las prestaciones y el derecho a acceder a una reparación justa del daño causado. Sí, bárbaro. Una pregunta que tengo acá de Marcelo. Los que aprovecho y comento que los que tengan alguna pregunta, déjenla ahí que se la vamos haciendo a Jorge. Por supuesto. Marcelo pregunta en relación a esto que vos nos decías, Jorge, de accionar contra el empleador en base al artículo 75, la violación del deber de seguridad. La pregunta que hace Marcelo es si al accionar contra el empleador se puede citar en garantía a las ART y así evitar la comisión médica. Creo que igualmente para accionar contra el empleador, no sé si querés explicarlo vos cómo es el tema del procedimiento previo, administrativo en ese caso, y el tema de, pregunta Marcelo, de citar en garantía a las ART. Miren, yo creo sinceramente que quien va a citar en garantía va a ser el empleador, en estos casos. Indudablemente que la responsabilidad civil de la ART no requiere pasar por la comisión médica. Si vos accionás contra la empresa por incumplimiento del deber de seguridad, simultáneamente podés estar accionando contra la ART por el incumplimiento de sus deberes, también, pero por responsabilidad civil. No citándola en garantía, sino accionando contra la ART. Accionando contra la ART, porque cuando se trata de
la opción por la responsabilidad civil, no hace falta que transitemos el camino de las comisiones médicas. Esa es mi respuesta. Bárbaro, bárbaro. Yo una pequeña reflexión, si alguien tiene alguna... Y antes que me olvide, Jorge, también me estaban preguntando, ¿dónde se puede conseguir el libro para los que lo quieran comprar? Bueno, por ahora está en Nova Tesis, en calle de Montevideo. La librería se llama Editar, pero pertenece a la editorial Nova Tesis. Montevideo, cerca del tribunal. Montevideo, entre Balcarce y... No, perdón, entre Moreno y Dorrego. Y creo que por internet también se puede, sí, según me dijeron, se puede pedir por internet y que te lo llevan a tu domicilio, te lo llevan a tu estudio. Creo que eso ya se está... El libro sale hace muy poquito, hará 2 semanas, 3 semanas. Y bueno, y por ahí, para los que sean de otra provincia, hay lugares donde no ha podido llegar todavía, pero en Rosario está, sí. Algunas provincias, creo que también, en el norte está, en el noroeste también, en Mendoza, en Córdoba. Creo que ya, no sé si está en Capital Federal. Pero bueno, hoy por hoy lo que les puedo decir es que hay libros en calle Montevideo. Bárbaro. Y una pequeña reflexión, si alguien tiene alguna pregunta, es el tema, bueno, de lo que veníamos hablando, de la comisión médica. Yo siempre me hago esta pregunta, si están, como lo dicen algunos, o se vende por ahí en los medios de comunicación, con el lobby que tienen estas compañías, las ART, si es tan beneficioso para los trabajadores, ¿por qué hacerlo obligatorio al trámite? Ya que si fuera tan bueno, tan beneficioso, acortar a los tiempos y demás, iríamos todos a la comisión médica en forma voluntaria sin que nadie nos obligue. Es una pequeña reflexión, yo siempre me pregunto eso, no sé, vos Jorge, ¿qué? Sí, yo estoy de acuerdo y además le agregaría algo que me parece importante. No puede ser que, digamos, la causa de una ley, la causa de la adhesión de la provincia, sea evitar la litigiosidad. Es decir, sabemos a qué se debe esa litigiosidad. Se debe no a que los trabajadores tengan ganas de litigar y de perjudicar a las empresas, desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. Los trabajadores no quieren ir a la justicia porque sí. Van porque no les reconocen la enfermedad. En la mayor parte de los casos, las acciones que se plantean son por desconocimiento de enfermedades vinculadas al trabajo, de enfermedades no listadas, digámoslo. Esa es la causa de la supuesta mayor litigiosidad, que es relativa, no es lo que dicen. Yo en este momento no tengo las cifras a mano, pero bueno, a través de una publicación que hicimos, a través de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, hay más información sobre eso, hay varios anexos donde contemplamos de alguna manera la falacia que implica ese argumento de la excesiva litigiosidad. Pero es que una ley no puede estar motivada por la mayor litigiosidad y no puede estar motivada por el hecho de que hay que determinar con exactitud cuánto le corresponde a cada trabajador por una enfermedad o por un accidente que sufra. La cuestión no pasa por ahí. La cuestión no puede pasar por ahí. Yo no veo la misma preocupación con respecto a la necesidad de prevención. No tenemos una verdadera ley de prevención de los riesgos del trabajo. No la tenemos. Tenemos una vieja ley de la época de la dictadura de la Revolución Argentina, la ley 19.587. Yo creo que algo ha cambiado en el mundo desde entonces en materia de prevención de los riesgos del trabajo. Por lo tanto, me parece que de lo que la provincia se debe preocupar es de la necesidad de fortalecer el tema de la prevención. El tema de la prevención precisamente para evitar que ocurran los accidentes, para evitar que ocurran las enfermedades, los contagios en este caso, porque no podemos esperar que esto ocurra. No podemos esperar para que esto ocurra para después determinar qué es lo que le corresponde desde el punto de vista indemnizatorio.
Y una ley que implica, de alguna manera, un grado de discriminación para los trabajadores, para que a ningún otro sector de la sociedad se le exige que pase por un organismo administrativo antes de iniciar una acción judicial. Lo máximo que tenemos, bueno, lo máximo en materia civil, la mediación obligatoria, pero no comparemos la mediación con el tránsito por un organismo administrativo. No es lo mismo. Nosotros estamos en contra también del SECLO, estamos en contra de la instauración de un organismo como el SECLO, como el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, pero también hay que distinguir que no es lo mismo que esto es peor. Esto es peor porque se obliga se niega el acceso a la justicia y se obliga al trabajador a iniciar un procedimiento de carácter administrativo de un resultado que ya sabemos cuál va a ser, que en la mayor parte de los casos va a ser negativo. Quisiera decir también que los integrantes de las comisiones médicas son médicos que han pasado de alguna manera también por las ART. Y tendría que decir que al menos parte de sus salarios son afrontados por las propias ART. Entonces tampoco existe una garantía de estricta imparcialidad en este tribunal administrativo. En este tribunal administrativo muy particular, donde los médicos carecen de estabilidad. Entonces, y por otra parte también, para determinar la relación de causalidad, los médicos no están capacitados. Los médicos están capacitados para determinar si una enfermedad existe o no existe, y quizá para determinar una incapacidad, pero de ningún modo están capacitados para determinar una relación de causalidad entre el trabajo y una enfermedad o un accidente in itinere. ¿Qué pueden decir los médicos de un accidente in itinere? No tienen capacidad suficiente para hacerlo. No pueden poner en manos de los médicos esa posibilidad de juzgar si un accidente se produjo in itinere o no, si se produjo el accidente in itinere o no. No están en condiciones de determinar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Por lo tanto, considero que no se puede aceptar desde ningún punto de vista este proyecto de adhesión. No debe ser aprobado porque partimos de esta base. ¿Cuál es la necesidad concreta? Yo recuerdo, miren, cuando Macri dictó el DNU 54 en el año 17, fui al anexo, fui al Congreso de la Nación, fui a plantear justamente el carácter que no tenía un carácter de necesidad y urgencia. Y planteé justamente el hecho de que al mismo tiempo que se dictaba un DNU, en momentos en que el Congreso estaba en receso, inmediatamente después presentaron el proyecto de la ley 27.348, que fue en definitiva aprobado, pero quedó el DNU en vigencia. Eso plantea la irregularidad también de cómo se llevó a cabo este proceso de aprobación de la ley. Entonces nosotros no podemos estar aprobando ese capítulo primero, porque ese capítulo primero fue producto de un proceso, digamos, de carácter legislativo, que no puedo negar que fue legal, por supuesto, pero yo creo que carece de legitimidad. Carece de legitimidad porque el objetivo fundamental, al menos en el capítulo primero, es privar de derechos a los trabajadores. Por lo tanto, vulnera la Constitución Nacional, vulnera los pactos internacionales con jerarquía constitucional, vulnera los convenios 155 y 187 de la Organización Internacional del Trabajo, que son ley y que son parte justamente del bloque de constitucionalidad federal. Y por lo tanto, creo yo que absolutamente no se puede, si no aceptamos la legitimidad de la ley 24.557, en tanto y en cuanto pretende crear un sistema de seguridad social cuando los organismos son de carácter privado, si no aceptamos la reforma de la ley 27.348, por supuesto, tampoco podemos, mucho menos podemos aceptar que la adhesión de la provincia a este capítulo primero consagre, en definitiva, una situación que afecta, que discrimina a los más vulnerables.
Y además el tema de la litigiosidad, más allá de todo, también es usado por las ART como una campaña publicitaria, un caballito de batalla para este tema que en cierto punto los datos de las demás provincias no sé hasta qué punto son válidos, porque obviamente que con un impedimento para acceder a la justicia, como el procedimiento previo, los primeros años, la litigiosidad, por decirlo de alguna forma, va a bajar, porque no hay que ir sí o sí a la comisión médica, pero va a venir después, porque las enfermedades se van a seguir produciendo y los accidentes también, así que es una postergación, digamos, del acceso a la justicia, o sea, que no sé hasta qué punto tampoco eso es tan así. Y además, yo agregaría algo más, disculpa, Ignacio, yo agregaría algo más. En la campaña por la adhesión de la ley se habló mucho de que las pequeñas y medianas empresas serían afectadas por esta litigiosidad. Esto es mentira. Esto es una falsedad. Precisamente porque la mayor parte de las acciones, lo sabemos bien los abogados, son dirigidas contra las ART. En definitiva, la conclusión es esta. ¿A quién queremos proteger? ¿A las pequeñas y medianas empresas o a las ART? Digamos las cosas como son, claramente. Es más, la aprobación de este proyecto podría significar quizá una mayor litigiosidad contra las empresas, porque generaría una cantidad enorme de juicios en los cuales las demandadas ya no serían tanto las ART, sino las propias empresas. Es decir, provocaría el efecto contrario a lo que se quiere evitar. Me atrevo a decir eso. Yo no conozco ningún caso de ninguna empresa que se haya fundido por juicios por accidentes de trabajo. Yo no conozco. Puede ser que haya algún caso, pero la mayor parte de los juicios están dirigidos, bien lo sabemos, contra las ART. Entonces, lo que se pretende en realidad es proteger a las ART, no a las pequeñas y medianas empresas, que desde ningún punto de vista esta ley o este proyecto de adhesión va a evitar las acciones judiciales contra las pequeñas y medianas empresas y contra las grandes, por supuesto. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, me parece que vamos cerrando un poco esto. Le agradecemos a Jorge nuevamente por la participación, por su tiempo, por el espacio. Les recuerdo el libro, a ver si se ve. El libro de Jorge, Análisis crítico a la Ley de Riesgo de Trabajo y Ley Complementaria 27348, la tercera edición. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Y si no hay ninguna otra pregunta, ya vamos cerrando. Jorge, te agradecemos del espacio de acceso a la justicia. Al contrario. Bueno, yo estoy muy agradecido y desde ya para mí fue un honor poder participar en esto y poder aportar algunas ideas para la lucha que llevamos adelante desde hace mucho tiempo por la justicia social, por los derechos de los trabajadores, y precisamente nosotros creemos que una sociedad más justa no puede tener como base el desconocimiento de derechos, sino que por el contrario. Creo que una sociedad más justa tiene como base la recuperación de derechos perdidos y la posibilidad de una mayor ampliación de los mismos en forma correlativa al avance de los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Jorge, de vuelta. Gracias a todos. Buenas tardes y nos vemos la próxima. Buenas tardes. Gracias. Siempre. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.